Sean ustedes bienvenidos, soy Carlos Guerrero, esto es Estrategas. El día de hoy, muchas relaciones públicas, vamos a comprender de qué se trata. Uno de los pioneros nos acompaña, Pablo Mieri Terán. Bienvenidos. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros y con todo el público de Estrategas. Pablo Mieri Terán es un gran estratega que día a día y noche a noche, porque eres un hombre nocturno, me consta, diseña lo que es un camino de la comunicación que son las relaciones públicas. Vamos a empezar por ahí. Ayúdanos, Pablo. Dinos quién eres y qué es lo que haces. ¿Cómo lo defines? Sí, bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a KW, que también es un medio estratégico nuevo, que me ha tocado verlo nacer, verlo crecer. Y me siento muy contento de estar aquí en tu casa, con ustedes. Gracias, Pablo. A ver, es una buena pregunta. Mira, creo que se resume la respuesta de un modo informal, de un modo práctico. El día que yo le dije a mi padre, hace ya algunos años, que no iba a ser médico, que iba a estudiar comunicación, ¿verdad? Bueno, se le desdibujó el rostro, ¿verdad? Y a los pocos minutos me dijo, bueno, ¿y de qué vas a vivir, verdad? O sea, ¿de qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer, verdad? Estamos en los años 70, cuando las universidades estaban abriendo las carreras de comunicación, cuando estudiar comunicación era una osadía o era una pereza. O sea, había gente que sí iba a esa carrera porque no podía con matemáticas y había gente que sí iba a esa carrera porque realmente teníamos, creo yo, la vocación de la comunicación, ¿verdad? Nuestros profesores no eran comunicólogos, eran abogados, eran literatos, no había comunicólogos en el mercado. Somos los primeros, somos las primeras generaciones, la UNAM, la Ibero, el TEC de Monterrey. Y bueno, pues yo cometí esa osadía. Si volviera a vivir, cambiaría algunas cosas en mi vida posiblemente, pero no la elección de carrera. O sea, creo que elegí la carrera adecuada, es apasionante el mundo de la comunicación y es cada vez más demandante. Los primeros trabajos que yo tuve, y lo comparto con todo el auditorio, pues eran puestecitos así en una empresa que era una subgerencia. O sea, ahora las vicepresidencias de los negocios tienen gentes de comunicación tomando decisiones, y no digamos en el mundo de la política. O sea, la comunicación, gracias a Dios, está tomando un papel importante. La comunicación, Carlos, es una actividad a la que cada vez se le está dando más respeto, ¿sí? A la que cada vez se le considera un lugar de más importancia. A veces llega a mi oficina alguna gente y me dice, Pablo, es que yo voy a hacer una campaña política y necesito estar en 15 días ya. Espérate, aquí no hacemos magias. O sea, es como que tú llegaras a decirme, Pablo, necesito hacer un edificio en la esquina de Leibniz y Madame Curie. Edificarlo en una semana. O sea, no podemos hacer magias. O sea, aquí no hacemos magias. Hay que respetar la comunicación, hay que respetar los tiempos, hay que respetar los procesos. En todo caso, amigos, la comunicación es un proceso de mediano y largo plazo. O sea, si no se cometen tonterías como las que estamos viendo continuamente. Si tú me permites, después hablaremos del caso Aristegui MBS Presidencia. Claro. O sea, donde es un problema de comunicación espantoso, donde todos pierden. Donde no había una persona estratégica que diera una respuesta clara y que enfriara y que analizara la consecuencia que iba a tener. Es correcto. Entonces la comunicación es una actividad de respeto, que requiere respeto, requiere mediciones, requiere planeación, requiere estrategias. Tú lo estás diciendo aquí en tu programa. Entonces, cuando llega una persona así a pedirme una respuesta rápida o un resultado rápido, le digo, espera, aquí hay que ver primero, hacer los permisos de uso de suelo, hay que ver, hacer un estudio de ingeniería, hay que ver un proyecto, ¿no? Hay que construir y después de 1 año y medio yo te entrego tu edificio, ¿verdad? La comunicación es algo parecido, hay que tratarla con más respeto. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros en las agencias de relaciones públicas, ¿verdad? O sea, tratar la comunicación con una respeto. persona como, ¿qué son las relaciones públicas? Eso también es muy interesante que lo diga. Yo cuando empecé la carrera, relaciones públicas era sinónimo de un hombre que iba a fiestas. Les decían incluso los hombres de la mano fría, porque siempre traías un vaso de whisky en la mano y estabas en un cóctel, en un brindis, en una inauguración, y entonces mano fría, ¿verdad?
una época fue así, tenías que ser un hombre pues, que iba a las fiestas, que bebía, que platicaba, Que conocía que gente. conocía a mucha gente, que caía bien, que lograba sus objetivos. Y esa parte, que era el 90% de las relaciones públicas de aquella época, no deja de ser importante, hay que hacerlo. O sea, yo debo de ir a algunas reuniones, debo de convivir, debo tomar una copa, o sea, todo eso es parte. Es lo que yo digo, con todo respeto, la saliva. Hay que tener saliva pero hay que también saber arrastrar el lápiz. O sea, yo debo dedicar 10, 15, 20% de mi tiempo a eso. 25. Pero el resto, yo necesito encerrarme con mi equipo de trabajo, yo solo, y arrastrar el lápiz, y hacer cálculos, y hacer estrategias, y medir los avances, y tener toda una metodología para que esto funcione. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Nosotros, analizando lo que es relaciones públicas, relacionamos al cliente con sus distintos públicos, para que tenga una relación sana. Por eso se llama relaciones públicas, con sus públicos. ¿Cuáles son los públicos, por ejemplo, de una empresa? Las empresas hacen relaciones públicas. Nokia, o en su momento Alcatel, o el TEC de Monterrey, o el IPADE, o distintas instituciones hacen relaciones públicas. O sea, tienen un programa de relacionarse con sus públicos. Sus públicos son sus clientes actuales y sus clientes potenciales. Hay que tener una buena relación. Sus públicos son los inversionistas, sus públicos son los proveedores, sus públicos es la comunidad en general, los vecinos, y deben tener, sus públicos son las autoridades. Hay que tener una estrategia de cómo me relaciono con esos públicos. Hay que planear, hay que ejecutar y hay que medir. A la práctica de años anteriores, como tú lo decías, mucho más de saliva, hoy las estrategias son de otra índole, son tecnológicas, se basan en los medios digitales y se basan en la prensa, en la poderosa prensa, en los medios en general. Y creo que ahí es interesante ver qué piensas, cómo ha cambiado, cómo ha sido esta nueva etapa. Cuéntanos ahorita que regresemos. Esto es Estrategas.